Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder todavía compartir su palabra, porque llegarán momentos, llegarán tiempos en que se prohibirá leer la Biblia, incluso hablar de ellas. No estamos lejos, ya hay países en esta época donde los cristianos se les quitó la Biblia y no se les permite. Es más, están sacando de las redes sociales en algunos países todo tipo de predicación y están persiguiendo a los que estudian, predican y usan la Biblia. Todavía estamos a tiempo, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. El día de hoy voy a hablar de los sueños y el tema es: Dios también habla en sueños. Y esto está basado en la palabra de Dios, o tiene base en la Biblia. Casi todo el mundo ha tenido experiencia, conozcan o no conozcan a Dios, sean o no seguidores de Jesucristo. Muchas personas han tenido sueños, pesadillas, sueños bonitos. Sueñan que vuelan, sueñan que van al cielo, sueñan que van al infierno, sueñan que están perseguidos, sueñan con secretos que se les son revelados, sueñan con una fórmula, sueñan con un negocio, sueñan con estrategias para empresas, sueñan cosas secretas que ellos no sabían, sueñan con personas, sueñan con gente que se quita la máscara en el sueño, o sea, como mostrando la realidad, quiénes son. En fin, hay diferentes formas en que Dios habla, y es el mismo Dios hablando. Y para esto yo quiero tener la Biblia como base. Todo lo que enseñamos acá tiene base bíblica, aquí no nos inventamos nada. Entonces, pues, sabemos que Dios tiene respuesta a todo lo que nosotros necesitamos saber. Y la Biblia es el manual. La Biblia es el manual. Y en ese manual, entonces nosotros nos apoyamos. Vamos a leer en el libro de Job. Yo leo para ustedes si no tienen la Biblia a la mano, pero es bueno que tomen nota, porque cuando uno toma nota, uno después, ya con más calma, uno busca y lee no solamente el versículo que se tiene en cuenta, sino también lee todo el contexto. Para entender ese versículo aislado, hay que leer todo el contexto, pero acá lo estamos haciendo ya como resumido. Job 33, versículo 14 al 18. Y dice así la poderosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Oro a Dios que en esta mañana su palabra llegue a cada oyente, su palabra llegue a cada corazón y sea el Espíritu Santo revelando, hablando, mostrando y ministrando vida a cada oyente, y que por su palabra la fe aumente y se aclaren muchas dudas, entendiendo que de Dios es la respuesta y que todo aquel que pide recibe, y el que clama recibirá respuesta. Que esta palabra sea respuesta y sea bendición a cada oyente. Amén. ¿Para qué son los sueños? La Biblia dice que es para aconsejar, para advertir, para animar, para revelar, para mostrar los secretos. Y es en el sueño donde el ser humano tiene mayor conexión con lo espiritual. Uno cuando está despierto
difícilmente está en el área espiritual, porque los 5 sentidos que tenemos nos distraen. Una persona, por ejemplo, si usted está en una conferencia y la persona, el que está ahí sentado, tiene la vista puesta en otra parte, o está escuchando otras cosas, o se está moviendo, caminando, o está neciando algo con las manos, está haciendo algo con las manos, usted se da cuenta que la persona no está concentrada. Los 5 sentidos, que es oído, vista, olfato, tacto y gusto, nos distraen bastante. Y es por eso que los científicos han reconocido eso, y para poder trabajar al ser humano en la parte más interna, se inventaron o descubrieron, pues eso no es invento, ya eso Dios lo había inventado primero, porque Él es el inventor. Descubrieron métodos, que es lo que llaman hipnosis, que llaman terapia, todas esas cosas, y sí funcionan, porque hasta venden los cursos. Por ejemplo, hay un curso, no digo el nombre porque no voy a hacerle propaganda tampoco, el caso, pero hay cursos que venden donde la persona se relaja y se le concentra de tal manera que se olvide de sus 5 sentidos. Es una forma muy concentrada para llegar adentro al inconsciente y empezar a transformar esa mente, a transformar esa vida. Ese es un curso hasta muy bonito. ¿Por qué? Porque reprograma la mente, reprograma el chip, la gente rompe cosas pasadas, o sea, ayuda mucho. Y la verdad es que estos cursos son muy buenos, pero aquí no estamos hablando de cursos, estamos hablando de los sueños de Dios, pero me refiero a que es en los sueños donde uno se relaja tanto, que entra a ese estado en que usan los terapeutas para estos casos, de tal manera que una persona ya dormida, lo que tenga en la mano lo suelta. Si tiene algo en la mano y se duerme, al dormir se desconecta y se le cae lo que tiene en la mano. Ya se relajan sus músculos de tal manera que la gente, usted ha visto gente que se duerme y abre la boca enseguida, sobre todo si está sentado, porque todo se relaja tanto que ya los ojos se cierran, se relaja todo, la boca, la gente comienza a respirar por la boca también, las manos se cuelgan, todo. Ese es el sueño, y es ahí donde entra Dios, porque no hay obstáculo, no hay distracción, nadie está mirando nada, nadie está corriendo, nadie está hablando, nadie está brincando, nadie está hablando. Es un momento en que Dios, como acabamos de leer, en que Dios le habla al oído de los hombres, como dice Job, cuando el hombre se adormece en su lecho, en su cama. Entonces, el versículo 18, revela al oído, o sea, al oído es algo muy cercano, muy adentro, a los hombres, y le señala su consejo, le señala su voluntad, le señala qué necesita, qué quiere, qué le va a pasar. Todos estos misterios se consiguen en esta forma en que Dios habla, a través de los sueños. Hay gente que tienen estos dones, sí, hay gente que tiene dones. Esos dones va de acuerdo a la sensibilidad del espíritu de la persona. Yo he hecho encuestas a personas y hay muchas personas que son tan materialistas, que nunca sueñan. Y si sueñan no le ponen cuidado a eso. Por eso Dios no le da sueños a personas que no le creen. Personas que no creen, Dios no le da sueños. ¿Para qué? Eso es un desperdicio. Eso es darle talento a alguien que lo va a enterrar. Hay personas que tienen dones de soñar, pero no le ponen cuidado a eso. No buscan su interpretación, no buscan quien les ayude a interpretarlo, no buscan en la palabra. Entonces Dios sabe que esa persona no le pone cuidado, no le para bolas. Entonces Dios no le manda más sueños, se lo da a otro. Pero hay personas que aunque no conozcan de Dios, le ponen mucho cuidado a los sueños. Y es el caso, ¿se acuerdan ustedes de Faraón, el rey de Egipto? Él era pagano, él tenía dioses paganos, pero Dios le reveló
la economía del país y de los países alrededores. Le mostró una crisis financiera que venía para encima, no solamente para Egipto, sino para todas las tierras alrededor, los países, las regiones. Le mostró en 2 sueños. El primero dice que él veía que unas vacas hermosas, gordas, salían de un río y eran hermosas, y luego salían otras vacas flacas, feas. Dice él que nunca había visto ganado tan feo, tan flaco, y devoraban a las vacas gordas. Y dice que era tanta la fealdad que todas las vacas que se comían ni siquiera se notaba que habían comido, seguían flacas igual. Y eran 7 y 7. Y buscó a todos los sabios, porque el rey que se respetaba tenía sabios. Tenía gente inteligente, tenía gente preparada, tenía divino, tenía astrólogo, tenían todo, porque ellos creían mucho en estas cosas espirituales. Y ninguno pudo, o sea, no podían. Y mandaron a llamar a José. Y José tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es el Espíritu de Dios, es el papá de los sueños. Porque Él es el que habla, Él es el que habla. Ese es como buscar al propio inventor del carro que arregle el carro. Eso lo sabe porque él fue el que lo inventó. Buscaron a José, que tenía el Espíritu Santo, y José dijo que los 7, estos 2 sueños, también de las espigas de trigo hermosas, como las espigas secas se comían a las espigas hermosas, y también eran 7. Dijo, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia. Las 7 flacas son 7 años de escasez. Las 7 espigas de trigo, gordas y bonitas, son 7 años de hambre. De abundancia, de prosperidad. Y los 7 flacas que consumían a las espigas eran 7 años de hambre que vendrá sobre la tierra. Y enseguida le dio el consejo. Ahora puede buscarse un hombre sabio que entienda de finanzas, de economía. Yo metiéndole aquí en mi video, negocio internacional, administración de empresas, liderazgo empresarial, todo este cuento, y dijo Faraón, ¿quién más que tú? Y lo puso enseguida como el segundo faraón. Mire cómo Dios revela las finanzas. Dios te puede revelar a ti un negocio. Dios te puede revelar a ti una crisis que viene para el país. Dios te puede revelar muchas cosas. Porque también cuando Dios le muestra a uno, es para el resto también. Mire que a Faraón le mostró no para él solamente, también para otros países, porque de ahí, de esa bonanza, fue que se alimentó toda la tribu de Israel cuando entró allá. José llevó a toda la familia allá, y apenas llevaban 3 años de hambre, algo así, de hambre ya, y fue y allá estuvieron el resto, y se salvaron. Y muchos países iban y compraban allá. Entonces Dios revela para las finanzas también. También vemos que Dios te revela promesas. Dios te revela promesas. Lo que Dios quiere para ti en el futuro, te lo puede revelar. Hay gente que quiere que Dios le muestre. Y es por eso que yo nunca creí en brujos. Dios sabe que nunca, ni siquiera cuando no era cristiana, yo no consulté ni brujo, ni adivino, ni esa gente que lee el tabaco, que lee la mano, que lee el café, hasta la vasenilla la leen. Yo no sé qué tanto leen ellos, no saben leer es nada. Entonces, porque yo entendía, en mi ignorancia ya entendía que Dios es el que revela las cosas. Y cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta que Dios era el que mostraba lo secreto, lo oculto. Daniel en Babilonia, Daniel le reveló el sueño a Nabucodonosor, y se le olvidó el sueño, y como se le olvidó, pretendía que todos los adivinos y los sabios de Babilonia le recordaran el sueño y de ñapa se lo interpretaran, algo muy difícil. Y como nadie pudo hacerlo, iba a mandar a matar a todos esos sabios. Entre esos sabios estaba Daniel sin tener la culpa. Pero cuando le dijeron a Daniel que iban a matar a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos
los clarividentes. Entonces Daniel dijo, pero ¿por qué nos van a matar? No, porque el sueño se le olvidó al rey y nadie se lo quiere revelar. Y dijo Daniel, denme un tiempo. Y invocó Daniel al Dios del cielo, al papá de los sueños. Y se metió con sus amigos. Y Dios le revela el sueño a Daniel. Y aparte de eso, de ñapa, le revela la interpretación. Y Daniel le dijo al rey, este es tu sueño. Estando tú preocupado, oh rey, en tu cama, tal como en todo, tú dormiste y soñaste. Y ahí le revela el sueño. Cuando le revela el sueño, también la interpretación, y iba a ser la caída de este hombre. La caída de él iba a ser. Y también lo pusieron en alto por el don de interpretar sueños. Cuando José era uno de los hermanos menores de Jacob, era de los menores, porque el menor en sí, el último, era Benjamín. Y Jacob era menospreciado porque su mamá había muerto, criado por madrastras, hermanastros, pues era tenido en poco. Y como Dios, a todas aquellas personas que se han tenido en poco, Dios las levanta. Esto es una buena noticia. Si alguien que está oyendo este mensaje se ha sentido poca cosa, se ha sentido en poco, se ha sentido que siempre ha sido el tapete donde todos se limpian los pies, que ha servido de chancleta, que todos lo han criticado, lo han censurado, lo han menospreciado, le tengo buenas noticias. La Biblia dice que Dios levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. También dice su palabra, lo menospreciado y vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y José era menospreciado por sus hermanos. Le tenían rabia, porque él comentaba al papá la mala conducta de ellos. Yo imagino que ellos le decían el sapo, el bocón, anda exponiendo quejas, anda sapeando, porque esos pelados eran malos. No cree que la tribu de Israel eran peritas en dulces. Si usted lee la historia completa de esos 12 muchachos, eran terribles. Y José se lo decía al papá. Entonces lo tenían entre ojos, lo tenían en la lupa. Y sale José diciendo, se lo voy a leer, contándole el sueño. Imagínense a quién le va a contar el sueño. Pero qué bueno que se lo hayan contado para que ellos vean que Dios no miente. Para que ellos vean que el Señor cumple los sueños. Génesis 37 del 5 al 10. Dice así Génesis 37 del 5 al 10. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea, más de lo que ya le aborrecían. Y él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derechito. Y que el manojo de ustedes estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Y señorearás sobre nosotros? Y dice la Biblia que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y de ñapa, de sobremesa, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. El niño era terco, seguía soñándolo y seguía contando, seguía profetizando, seguía hablando. Hay gente que no profetiza lo que Dios le muestra, pero hay cosas que hay que decirlo para que el mundo entienda que Jehová habló y que se cumplió por encima del mismo infierno. Dios cumple el sueño, Dios cumple el propósito que tiene contigo,
Dios cumple tu misión por encima del mismo infierno. Así se levanten todos los demonios, se levanten los brujos, se levante la envidia, así se te levante la familia misma, tus amigos, quien se levante, a ti no te importa. Dios por encima de la cabeza del mismo diablo cumple en ti la promesa, el sueño que tiene Dios contigo, porque el sueño tuyo es el sueño de Dios, el sueño mío es el sueño de Dios. Y recuerda que ningún sueño de Dios queda en el piso, porque Dios jamás conoció la derrota. El otro sueño dice, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a José, lo contó a su papá y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Mire que el papá tampoco le gustó. ¿Cómo así que ese peladito, este chiquitico, cómo así que va a gobernarme a mí? Yo creo que le metió un cocotazo, o un chancletazo, o un abarcazo, no sé, pero lo reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso, le dijo el papá, vendremos yo y tu madre, por decir la madrastra, ¿no? Y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, a pesar de que lo corrigió, a pesar de que lo reprendió, dice la Biblia, meditaba en esto. ¿Cuántos años pasaron? Hasta que se cumpliera el sueño, unos 23 años, porque enseguida los hermanos lo cogieron y lo iban a matar y lo vendieron para Egipto como un esclavo, como vender un chivo, un cerdo, un ternero, qué sé yo. Y ellos no sabían que al venderlo estaban haciendo, era como una ayuda para que él llegara donde Dios lo ponía y lo iba a poner como gobernador. Y pasado 23 años ya José era gobernador de Egipto. Y ese sueño se cumple cuando llegan todos los hermanos sin saber que él era José, el que ellos vendieron, por su aspecto, por su ropa, oro, collares, anillos, todo eso. Ellos se le postraron en tierra. Lea usted el Génesis todo, esa parte del capítulo del 37 en adelante, para que vea cómo todos cayeron a tierra ante él muchas veces, no una sola vez. Y se cumplió el sueño, donde las espigas todas se inclinaban hacia la espiga de él, y donde la luna y las estrellas y el sol se inclinaban a él, o sea, la madrastra, el papá, toda esa gente cayó. Y José creyó y entendió que Dios es Dios de pactos, que el que promete cumple, por eso se mantuvo firme. Siempre, yo me imagino a José, 23 años, recordando esos dos sueños. Y dice la Biblia en otra parte, que si la visión se repite 2 veces, el asunto es en serio, y Jehová se apresura a cumplirlo. Así que si tú que me estás escuchando, has tenido un sueño y se ha repetido otra vez, ponle la firma y ponle la fecha, que viene porque viene. Viene porque viene. Anótalo. Yo siempre cuando sueño, yo escribo los sueños, le escribo la fecha. Y si se repite, ya yo me preparo porque lo que es está encima, está cerca y se ha de cumplir. Vemos muchas, por ejemplo, un caso de cómo Dios las finanzas y la economía la muestra en sueños. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Sí. Dice la Biblia que Jacob estaba en tierra de Labán, porque él se fue huyendo, no es que le robó la primogenitura a su hermano, o sea, lo engañó y engañó al papá y todo, y se fue huyendo. No llevaba sino lo que tenía puesto. Y se le aparece Dios y le habla en sueños y le dice que no tema, que lo va a regresar, pero que lo va a prosperar grandemente y su descendencia será grande, o sea, no te van a matar, vas a vivir. Y cuando está allá, él trabaja y a cambio de dinero él pide la hija menor de este hombre, de Labán, porque le gustó. Y él lo engañó, hizo una parranda, hizo una fiesta, lo emborrachó. Y en medio de la fiesta de su borrachera le dio a la hija mayor. Y él, como era su esposa, o sea, se la entregaron, se acostó con ella. Al acostarse con ella se da cuenta, al otro día cuando amanece, que ya no tiene la borrachera encima, que ya no está dormido, que ya no está
De pronto en su sueño se da cuenta que se acostó fue con la otra y la tomó por esposa, para no deshonrarla, la tomó por esposa también, pero él luchó 7 años más por la que le negaron. Así que fueron 14 años de trabajo de día y de noche. Si usted se lee la historia se dará cuenta que él de día lo consumía el sol y de noche la helada, el frío. Y cuando los lobos o los zorros o los coyotes venían y devoraban una cabra o una oveja, él nunca llevó lo devorado a Labán. Él le pagaba de su bolsillo. Todos los daños, los que se robaban, los que se morían, los que abortaban, todo eso salía del bolsillo de él, porque no le permitían un error. ¿Qué bolsillo va a aguantar? ¿Qué bolsillo va a aguantar cuando todos los daños tienes que pagarlo tú de tu sueldo? Porque ese es como si tú trabajaras en una tienda y tú eres la que lleva la caja registradora y eso, pues todo el que va pagando. Tú vas allí, de repente alguien se roba algo y no lo pagó. Eso te lo cobran a ti. Tienes que pagarlo, tú no te aceptan un pero, es que yo no me di cuenta, es que él se lo robó. No, a él no le importa. Tú lo pagas con tu bolsillo. O lo que se pierda en esa casa lo pagas tú. Entonces no hay bolsillo que aguante. Y le hizo muchas jugadas, pero Dios en sueño le reveló a Jacob cómo tenía que hacer, porque Dios ve la aflicción. Dios ve cómo lo estaban explotando. Dios ve cómo su salario era reducido cada día y le hacía muchas veces cambios. Varias veces le cambió el salario, varias veces se la ponía de una de otra. Era con el fin de arruinarlo, de verlo en el piso. Pero Dios le revela a Jacob esa estrategia. Vamos a ver Génesis 31. Creo que aquí lo tengo. Del 31 al 42. Génesis 31, vamos a ver si lo tengo acá. Del 31 al 42. Dice, respondió Jacob y dijo a Labán, cuando huyó, ¿no? Que él se iba porque el hombre lo estaba afanando, lo estaba persiguiendo, porque él huyó con su tierra, huyó con sus bienes, con sus mujeres y todo lo que él había ganado allá. Y Labán lo iba a perseguir. Pero luego, Dios primero le dice a Labán en sueño, cuidado. Ese es en Génesis 31, 24. Y vino Dios a Labán en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no le hagas daño y le hable descomedidamente a Jacob. Le habló en sueño, así que el tipo iba a acabar con él y a quitarle las hijas y quitarle todo. Y Dios le habló en sueño, le advirtió que cuidado tocaba a Jacob. Y luego cuando lo encontró, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas, en cuyo poder hallares tus dioses, que no viva. Y Raquel había hurtado los dioses de del papá. Y Jacob le reclama y dice, estos 20 años he estado trabajando contigo. Mire, 20 años de explotación laboral. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y yo no comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba los daños hurtados. Así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, y Dios de Abraham, y temor de Isaac, no hubieran estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Entonces,
Eh, para no leerles todo, cuando Dios vio que Jacob estaba empobreciendo a causa de la explotación de su salario y de ese abuso de poder que tenía Labán sobre él, Dios le mostraba cómo tenía que hacer cuando las ovejas iban a parear donde tomaban el agua. Dios le dio estrategia y le dijo, mira, las ovejas allí se van a parear y tú vas a pelar unas varas. Y Labán lo puso así, que las que salieran listadas eran tuyas, y como no va a salir ninguna listada, y después cuando todas salían listadas a favor de Jacob, entonces se las cambió, las que salen manchadas entonces son tuyas y ninguna oveja salía manchada. Entonces Dios le daba estrategia en sueños y él lo hacía en la vida real. Y te cuento que Dios a mí me dio, en un sueño, me dio la solución a una necesidad que yo tenía, un problema. Cuando papá murió, no nos registró a nosotros con el apellido Ballestas, porque él murió y no nos había registrado a algunas de nosotras. Mi mamá no tenía el apellido de casada, así que mi mamá no era Lucía de Ballestas, porque si hubiera sido así con la cédula de ella, nos hubieran registrado con el Ballestas. Y mi mamá me había registrado solamente con el Ariza para poder estudiar. Uno sin papeles no puede estudiar, sin documento. Y yo quería el apellido Ballesta, pero mi papá, como murió en una avalancha, un derrumbe se llevó toda la finca y la casa y a él nunca lo encontraron ni vivo ni muerto. Por tanto, no aparecía ni como difunto para decir que de pronto había evidencia de que estaba muerto, tampoco vivo. Así que no había manera de que yo tuviera el apellido Ballestas. Pero conseguimos un abogado y ese abogado cobraba cierta cantidad de dinero. Y en esa cantidad de dinero, yo no tenía el dinero. Pero una vez visitando al abogado, él se enteró que yo pintaba. Usted sabe que uno cuando en la casa tiene un talento y medio canta o medio hace un garabato, un dibujito, la familia toda dice, tenemos un cantante en casa, tenemos un artista en casa, un pintor en casa, una pintora en casa. Pero eso lo dicen porque no hay más. Y yo no era que pintaba. Pero algunos familiares míos se daban cuenta de que yo ya estaba estudiando en Bellas Artes, pero apenas estaba en los primeros trazos, lo que es sombra, lo que es luz, cositas así como manejo de colores y eso. Yo no era pintora todavía. Pero el abogado me dijo, un tío, me dijo que tú eras un artista, que tú pintabas. Y yo casi le digo que no, pero me acordé que Dios estaba respaldando ese talento y le dije, claro, yo pinto. ¿Por cuánto me harías un cuadro para la oficina? Y yo le dije que yo se lo hacía y cambiábamos, o parte como pago, el valor del cuadro. Y le dije el precio, sin saber yo todavía hacer ese cuadro. Cuando hicimos ese trato, que él me empezaría a hacer el trabajo y yo le empezaría a hacer el cuadro, yo empecé a orar, a decirle al Señor que me revelara, que me dijera qué quería ese abogado que yo le pintara. Y me arrodillaba con un papel y lápiz en la mano. Y mientras que estaba de rodillas, yo pude recibir la inspiración del diseño del cuadro. Luego lo pasé ya en tamaño grande, en un caballete, pero yo no sabía echar pintura, ni sabía de composición, ni de equilibrio, todos esos conocimientos que tiene uno cuando estudia artes. Y estaba preocupada ya me estaba preocupando mucho porque yo dije, él cree que yo sé pintar y yo le dije que sí. Ahora, ¿cómo hago? Y le pedí al Señor que me revelara, que me corrigiera en sueño. Y lloré. Y en la madrugada, yo le pongo tipo 2 o 3 de la madrugada, yo soñaba que mi profesor estaba detrás de mí corrigiéndome el cuadro. Y me decía, mira, Daluz, la perspectiva está mala, corrígela. La luz sale de acá, la sombra está acá, y me hablaba de términos especiales.
Y yo me levantaba a esa hora y como tenía el caballete al lado de la cama, yo empezaba a corregir. Pero había algo que no me gustaba todavía. Pero ¿a quién le pedí ayuda? No iba del propio profesor porque él me iba a decir, era, si usted todavía no va por ahí, ¿por qué se me adelanta? Entonces por eso no fui donde él. El mismo que se me aparecía en sueño. La otra noche, otra vez me acosté, después de orar, pidiéndole revelación al Señor sobre el cuadro, y el sueño continuaba la otra noche. Otra vez el profesor detrás de mí me decía, va muy bien, pero el vidrio tiene un destello de luz, porque es una copa. Esas flores están muy pesadas, parecen piedra, hazla más liviana. Esa mesa está muy larga, córtala. Y me explicaba todo. Y yo me levantaba a esa hora, como tenía la pintura lista y todo, yo corregía. A la tercera noche no soñé más nada. Ya sabiendo que no soñé más nada porque ya el cuadro estaba bien, se lo llevo a mi propio profesor en la vida real. Cuando se lo llevo, él me pregunta que si eso lo hice yo, que él no me ha explicado todavía esa clase, que esa clase tenía equilibrio, que tenía perspectiva, que tenía atmósfera, que tenía contraste, todos esos términos artísticos que uno usa en la pintura. Y yo le conté el sueño, le conté el testimonio. Entonces aceptó. Luego se lo llevo al abogado y me dice, yo no sabía que sabías pintar tanto. Me dijeron que pintaba, pero no tanto. Entonces le cuento eso porque Dios habla en sueños, Dios revela en sueños. Dios muestra lo que va a venir o lo que necesitas. En otros sueños Dios me advierte o me prepara para la muerte de mi mamá. Yo solamente vivía con ellas. Y en la iglesia un día estábamos en una reunión y una joven me profetiza y me dice, Adaluz, el Señor te dice que te prepares porque te viene una prueba fuerte donde vas a llorar mucho. Y yo le dije, ¿qué prueba? Y me dijo, no sé, pregúntale a él, nada más que te prepares, pregúntale a él qué prueba. Y empecé yo a orar. Yo en esos días no comía bien, no dormía bien, preocupada. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? ¿Qué prueba? Señor, dime qué prueba, revélame qué prueba, porque yo no, ¿cómo me voy a preparar yo si no sé qué prueba voy a tener? ¿De qué lado me preparo? Como que te van a meter un penalti o un gol y tú tienes que estar preparado para estar del lado que va a entrar la bola y a pararla. O sea, estar preparado. Y después de tanto orar, yo dormía con mi mamá en la misma cama. Yo soñé que ella había muerto de un infarto fulminante. Me acuerdo que era un vestido como naranja con florecitas y que tenía puesto en el sueño cuando ella murió de un infarto fulminante. Y era tan real el sueño que yo me desperté con palpitaciones fuertes y gritando. Y la sacudí tan fuerte que ella se despertó y me dio un puño y me dijo, déjame dormir. Y me dijo una mala palabra, no la voy a decir acá. Ni de noche me dejas de molestar. Porque yo la sacudí y le pregunté, mamá, ¿usted está viva? Me dijo, ¿no me ves que estoy viva? ¿Qué pasó? Yo dije, no, nada, siga durmiendo. Al otro día, yo me fui a prepararme. Me fui a una finca y me metí en ayuno. 6 días sin tomar agua y sin comer. Por mi mamá. Para que Dios la preparara para su partida. Para que Dios la preparara para su partida. Porque sabemos que la única manera de entrar al reino de los cielos es entrando por un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Dice Jesús, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y mi mamá no había tenido a Jesús en su corazón todavía. En la casa se hacían cultos, reuniones de oración, pero mi mamá no había tomado la decisión todavía. Y en ese ayuno era para que Dios ablandara su corazón y ella tomara una decisión de entregar su vida y su alma a Jesucristo para tener acceso al Padre Celestial, al reino de los cielos, donde dice la Biblia que allí no habrá más lágrimas ni más dolor. El mismo Dios enjugará todas las lágrimas
y allí no habrá más problemas. Allí es el eterno descanso. Cuando yo vengo del ayuno, que el Señor me dice, ya el trabajo está hecho, ahora ve a tu casa y háblale a tu mamá de mí, predícale de mí, de este evangelio, que entregue su corazón, que me la voy a llevar, que se prepare. Cuando yo vengo, yo encuentro a mi mamá con el mismo vestido con que la vi en el sueño. Y le pregunté, apenas llegué, mamá, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Me dijo, yo sí, la que está mal es otra, mira cómo está flaca. Ese ayuno te estaba matando, que llegué delgadita, 6 días de ayuno. Pero está bien, me dijo, claro que estoy bien. Y yo la miraba, mamá, ¿por qué no se cambia ese vestido? ¿Para qué me lo voy a cambiar? Hasta se acostó con ese vestido. Y el otro día se levantó con ese vestido. Le gustaba mucho porque era fresquito. Y yo tenía una preocupación con ese vestido. Y me levanto y le digo, mamá, ¿cómo está usted? ¿Cómo amanece? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Ah, está bien. Sí, estoy bien. Y yo me puse a pintar. Me puse a pintar un cuadro. Me acuerdo del versículo que yo estaba pintando. El versículo dice ya 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para ponerlo en la iglesia, lo que yo no sabía es que ese cuadro iba a ser para mí, por la prueba que me iba a venir. Estando yo pintando, mi mamá estaba licuando en su licuadora un jugo. Y de repente tiró la licuadora, tiró todo. Con el vestido puesto, no se lo quiso quitar. Y cayó al piso, con la mano en el corazón, y me dijo, mija, me muero. Pero como ella siempre me hacía broma, así como el cuento de Pastorcitos Mentirosos, que decía, viene el lobo, y nunca era verdad. Y el día que el lobo vino, pues nadie le creyó. Mi mamá nos asustaba así. Y después cuando uno corría, ella soltaba la risa. Y decía, cayeron, se las hice. Y ese día yo pensé que me estaba haciendo la misma broma. Y yo empecé a regañarla, mamá, déjese de eso, usted está muy vieja ya, mire, usted un día esto me va a matar el corazón a mí. Pero mi mamá no respondía, estaba en el suelo tirada, con la mano en el pecho. Y cuando yo la veo, mi mamá está sin pulso, con los labios morados, y no respiraba, con el mismo vestido, igualito como lo vi en el sueño. Pero yo me acuerdo que yo ayuné, y en ese ayuno yo oré fue para que mi mamá se preparara. Pero yo no le hablé cuando vine de allá. Me puse a pintar y a preguntar cómo estaba y no le hablé. Y yo le pedí perdón a Dios y dije, Señor, regrésale la vida a mi madre. Regrésale la vida para que ella se prepare. Y cogí, la levanté, así flaquita como yo estaba, delgadita del ayuno. Y ella era gordita. La cogí y la levanté en peso como si no pesara nada. La sacudí y ordené al espíritu de la muerte que la soltara. Y le dije, espíritu de muerte, te ordeno que sueltes a mi madre. Suéltala porque ella ha de recibir al Señor en su corazón, porque ella se va a preparar para encontrarse con Él. Porque hay que recibir perdón de pecado aquí en la tierra. Hay que arrepentirse para poder entrar al reino. Y el único que puede perdonar pecado es Jesucristo. El único que puede perdonar pecado se llama Jesucristo. No hay otro. Y cuando yo le hablo, yo empiezo a hablar en unas lenguas espirituales. Y yo lloraba con ella en mis brazos. Y en las lenguas yo entendía que yo decía, el espíritu de mi mamá vuelve a ella. El alma vuelve, se reconcilia con Dios y después se va. Y ella volvió en sí. Cuando vuelve me dijo, mija, Dios te oye mucho, ahora dile que yo no me muera. Dios te está oyendo, dile que no me muera yo. Ustedes quedan huérfanas, ustedes quedan solos. Ya su papá se murió y ahora quedan sin mamá. Yo decía, mamá, Dios es Dios de huérfanos. Él será mi papá, Él será mi mamá. Y la oré. Ella recibió al Señor, aceptó a Jesús en su corazón como su único Salvador personal. Le confesó todos sus pecados y le dijo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo la ungí con aceite de la cabeza a los pies, la abracé fuerte y le dije, mamá, muchas gracias por todo el tiempo que estuvo conmigo, que nos cuidó, que nos acompañó. Gracias por todo. Y la abracé fuerte. Y ella empezó a levantar los brazos en medio de su dolor y alababa a Dios. Lo alababa con todo el alma, porque en medio de ese dolor, con una mano se la ponía en el corazón
donde le dolía, y la otra levantaba las manos y le entregaba ella misma con voz propia su alma al Señor, y cantaba, pero una canción que le salía de adentro, alabando el nombre de Dios y dándole gracias. Corrimos al hospital con ella, al otro día nos las entregaron muertas. Dios revela, Dios muestra. Si Dios te ha mostrado en sueños, ponle cuidado. Busca personas sabias y entendidas que te ayuden a interpretar ese sueño. U ora al Señor que te dé revelación. Métete de rodillas y dile: Señor, interprétame ese sueño, revélame. ¿Por qué soñé esto? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me regreso? ¿Me voy? ¿Cierro el negocio? ¿Lo abro? ¿Me retiro de este empleo? ¿Me quedo ahí? ¿Hago este proyecto? ¿No lo hago? Dios te va a revelar. ¿Recuerdan ustedes cuando José se iba a casar con María? O sea, ya se había desposado con María la Virgen. Y antes de tener relaciones de pareja, sale ella con el cuento que está embarazada y del Espíritu Santo. En esa época pues no se sabía mucho del Espíritu Santo, así que ¿quién iba a creer ese cuento que ella estaba embarazada del Espíritu Santo? Y él se iba escondido para dejarla y no difamarla. Pero en sueño Dios le habla y le dice: José, no temas por tomar por esposa a María, porque lo que en ella hay es fruto del Espíritu Santo. Tómala como esposa, protégela, cuídala, fue lo que le dijo. Y también cuando nació el bebé, el niño nació, los reyes del oriente fueron a adorarlo. Y Herodes sabía que entre esos niños estaba el Salvador y tenía miedo que le quitaran el trono, porque él creía que era un rey que venía a quitarle el trono, terrenal. Y con mucho engaño les habló y le dijo: vayan y adoren, y si encuentran el niño y lo adoran, ustedes vienen para acá y me avisan, que yo también quiero adorarle. Y ellos le creyeron y fueron y adoraron al niño, le llevaron regalos. Ese fue el baby shower. Claro que se lo hicieron fue después. Pero le llevaron oro, perfume, le llevaron bienes para que el niño no tuviera necesidad. Cuando iban a regresar a decirle a Herodes: encontramos al niño, así que ya puedes ir, también soñaron esos reyes. Soñaron, y en el sueño el Señor les dijo: no regresen a Herodes, porque él quiere matar al niño. Cojan por otra parte, pero no vuelvan a él, porque él está esperando que ustedes le digan dónde está el niño para irlo a matar. Y ellos oyeron el sueño y se fueron por otro lado. Después ellos venían otra vez, y otra vez en sueño le dijo: no. Le dijeron: ya vuélvete a Egipto, ya vuélvete, vete a Egipto, y huye, porque no dejó matar al niño. Y ellos, José y María, huyen a Egipto. Después, cuando muere Herodes, otra vez en sueño, otra vez sueñan y le dijo: regrésate, que ya Herodes murió. Mire cómo todo fue guiado en sueños. Y es que en sueño no hay una tercera persona. Es una tercera que te venga a desviar. Yo creo más en los sueños que en las profecías que me dan. Despierta. Porque hay muchas profecías que sí, que Dios las da con profetas, pero hay personas que no profetizan de parte de Dios, sino en sus propias emociones. Y por eso hay tanta gente equivocada, porque un profeta le dijo: cásate con fulanito, y no era eso. Entonces se casan, y por eso yo por ahí veo un predicador buscando al profeta según él, para meterle 2 cachetas. Y que porque le profetizó por una mujer y esa no era. Le tocó divorciarse después. Entonces, en los sueños hay más confianza, porque es más cerca lo que Dios te tiene. Hay gente en la ciencia que Dios le ha revelado. Dicen, pues, escuché eso, que el que inventó la máquina Singer se le reveló en sueño este diseño. Y hay mucha gente que en sueño ha recibido orientación, consejo, sanidades, estrategias. En los sueños Dios te puede hablar, Dios me puede hablar. Hay gente que se ha convertido al Señor porque Dios en sueño le muestra lo que le va a pasar.
Le muestra de una enfermedad que le va a venir. Le muestra de algo, o te muestra para que ores por alguien. De pronto tú sueñas que alguien se va a un abismo, que alguien muere, y tú tienes que levantarte y orar, porque es Dios mostrándote, para que evites eso, para que te metas, intercedas y evites eso. O que alguien te está echando brujería, o te está traicionando, es hipócrita delante de ti, te muestra una cosa y por detrás es otra. Dios le quita la máscara y en los sueños tú la ves como esa falsa persona que es. Te la muestra. Yo he soñado con culebra, y la culebra toma la cara de la persona en el sueño. Una vez soñé con una persona que nos estaba traicionando, era disque amigo, muy amigo. Hasta era pastor también. Y yo soñé con una culebra que le mordía la mano a mi esposo. Y el veneno empezaba a correr. Y yo veía la culebra, y la culebra tenía una cara. Y la cara era de ese hombre. Y cuando yo me despierto, yo le dije, fulanito de tal es falso. Y me regañó. ¿Cómo se te ocurre? Es un amigo leal, es un amigo fiel. Estamos en las buenas y en las malas. Yo le dije, es una culebra que te mordió en el sueño y el veneno te está matando. Y la cara se la vi y le dije el nombre. Como no me creyó, la culebra lo mordió. Era ese amigo. Ese amigo hizo que lo echaran de la iglesia como un perro, que lo persiguieran, y se puso a hablar mal de él para dañarle la imagen y dañarle el testimonio. Y lo estaba matando espiritualmente. El veneno empezó a correr. Dios muestra y te revela en sueño, porque Él revela lo oculto y lo secreto. Con Él no hay nada oculto. Con Él mora la luz. Y que lo que Dios te esté mostrando en sueño, o que tú quieras que te muestre, pídelo. Pídelo, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Él te revela, Él te muestra, o le muestra a otro, y ese otro te lo va a contar a ti. Hay personas que te han dicho, soñé contigo esto y esto y esto y esto. También Dios hablándote, pero a través de otro. Pero Dios revela lo secreto y lo oculto. Y los sueños son revelaciones de Dios al oído del hombre, en su intimidad, mientras duerme. Dios bendiga a los oyentes, y que esta palabra pueda abrir un espacio para que le creas que Dios te puede hablar personalmente a través de los sueños. Bendiciones.